Buenos días a todos. Soy Raúl González, CEO de Vistage Perú, y quiero darles la bienvenida al tercer Vistage Latam Conversa del año. La temática de hoy será el compromiso del colaborador, el KPI que explica tus resultados. El encuentro tendrá una exposición de 45 minutos y luego abriremos un espacio de preguntas de 15 minutos. Pueden ir dejando sus preguntas en la sección de Q&A, preguntas y respuestas. Como siempre, pueden utilizar el chat por inconvenientes técnicos o consultas en general. Tengan en cuenta que tanto la presentación como el acceso a la grabación serán compartidos posteriormente. Les presento al expositor del día de hoy. Es emprendedor, empresario y líder en el sector de recursos humanos y Business Process Outsourcing. Con más de 20 años al frente del Grupo Tagua, ha desarrollado una sólida trayectoria en estrategia, negociación, planificación de negocios, expansión internacional y desarrollo de equipos de alto desempeño. Su experiencia lo ha consolidado como un referente en la creación y crecimiento de organizaciones en América Latina. Además, con mucho gusto puedo decir que es miembro Vistage desde hace más de 11 años. Bienvenido, Enrique Bedoya. Te cedo la palabra para que puedas comenzar. Muchas gracias, Raúl. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí, por darnos 45 minutos, una hora de su tiempo. Hoy vamos a hablar de algo que nos está afectando todos los días y aunque casi nadie lo mide y toma acciones para gestionarlo, creo que es importante ponerlo encima de la mesa. Y me refiero al compromiso de nuestros colaboradores. Pero además vamos a cruzarlo con dos fuerzas que ya están presentes en la empresa hoy. Cuatro generaciones distintas conviviendo dentro de cada compañía y la inteligencia artificial que está metida en la organización mucho más de lo que nosotros creemos. En estos 45 minutos intentaré que se vayan con herramientas que puedan usar desde el lunes, no solamente con teoría y con conceptos. ¿Por qué sus mejores colaboradores no están comprometidos y los de menor rendimiento tampoco se van? Hace unos días les enviamos una encuesta a todos ustedes y hemos recibido una buena cantidad de respuestas. Me gustaría comenzar con esas preguntas. No las vamos a responder todavía, pero quiero que las mantengamos en la cabeza porque tienen mucho que ver con la presentación que vamos a ver. ¿Cuántos de ustedes han estado en una reunión de gerencia donde alguien dice tenemos un problema de rotación y nadie sabe exactamente por qué? Creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Pero para poder saber si tenemos una alta rotación, debemos conocer esa cifra. Cuando les preguntamos a ustedes si conocían cuál es el nivel de rotación de su compañía, el 44% de las personas que contestaron dijeron que no conocían cuál es ese nivel de rotación. Les preguntamos también si utilizan alguna herramienta o encuesta para medir compromiso de sus colaboradores. El 48% de ustedes dijo que no la utiliza. Les preguntamos si toman alguna acción a partir de los resultados de su última encuesta de clima laboral, es decir, todos aquellos que han hecho una encuesta de clima laboral se han tomado acción después de hacerla. Y el 35% respondió que no. Y quizás la más dura de las preguntas es cuántos perdieron a alguien clave este año. Y solo después se enteraron de las razones reales por las que la persona clave se fue. El 42% de ustedes respondió que sí, que habían perdido una persona clave este año. Muchos pueden creer que estas son preguntas de recursos humanos, pero la realidad es que son preguntas de estrategia de negocio. Según una encuesta de Gallup hecha en 2024 a miles de CEOs y dueños de compañías, lo que resultó es que solamente el 23% de los colaboradores en el mundo están activamente comprometidos. El resto cumple, pero no a más del mínimo. Si esto lo llevamos a una empresa mediano pequeña de 100 trabajadores, quiere decir que solamente 23 de los 100 están comprometidos y 77 personas están en piloto automático o reversa. Pero el número que más me interesa que observemos es el presentismo emocional. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a aquellos colaboradores que cumplen con el horario de trabajo, que entregan reportes, que asisten a reuniones, pero cuya energía realmente está en otro lado. El ejecutor que siempre hace lo mínimo para cumplir.
No sé si ustedes han observado en algunas reuniones que han tenido con sus equipos que alguna persona está presente físicamente, pero que no participa activamente, que sienten que está en otro lado, que continuamente mire el celular, que realmente no está enchufado. Un trabajador no comprometido cuesta exactamente lo mismo que uno que sí lo está. Pero las cifras indican que una persona no comprometida produce el 60% de lo que podría producir. Y eso, como todos sabemos, no aparece en ningún KPI. Si tenemos 77% de los trabajadores que no están comprometidos y que producen el 60% de su capacidad, entonces ellos producen el equivalente a solo 46 personas. ¿Esto qué quiere decir? Es como si estuviéramos pagando en una empresa de 100 colaboradores a 31 colaboradores sin que trabajen. Como pueden darse cuenta, el costo del no compromiso es altísimo y creo que muchos de nosotros no lo medimos ni lo gestionamos. En Grupo Ottawa tenemos miles de trabajadores que gestionamos en Perú y en Chile. Y lo que vemos en el campo todos los días confirma estos números. Creo que es algo importante que debemos llevarnos de esta diapositiva. Y es que tenemos un costo enorme por no tener trabajadores no comprometidos. Vamos a hablar ahora del choque generacional, de la inteligencia artificial y del compromiso. Y me gustaría que entendamos que no son tendencias separadas. Es un sistema que ya está operando en todas las compañías, con o sin estrategia de parte nuestra. Conversando con los CEOs y dueños de empresa en muchas de las reuniones que tenemos, y muchas son en Vistage, estos son algunos de los comentarios que he recibido sobre este tema. No entiendo a los chicos de hoy, básicamente generación Z. Creen que no deben esforzarse, lo quieren todo fácil. No están comprometidos con la empresa. La inteligencia artificial hoy no genera retorno. He visto las estadísticas y muchos proyectos fallan. No sé si estos comentarios a cada uno de ustedes les suena familiar y cada vez son más las personas que tiran este tipo de comentarios. El contrato tácito de antes, que era tú me das tiempo y lealtad y yo te doy estabilidad, se rompió ya hace muchos años. Hoy conviven cuatro generaciones con expectativas radicalmente distintas dentro del mismo sistema. Estamos viviendo en un mundo donde justamente tenemos muchas personas de cada generación en nuestra empresa. Y la IA ha entrado a las empresas mucho más rápido que la cultura. Ha entrado de golpe y lo que ocurre cuando alguna tecnología entra muy rápido en una compañía y la cultura de la compañía no está preparada para recibirla, es que el resultado no es eficiencia, es ansiedad, es amenaza y generalmente no es una palanca de crecimiento. Creo que todos debemos entender que el compromiso no es lealtad ciega. Mucho más que antes, debe estar conectado a un propósito, que es lo que muchas de las generaciones hoy están buscando cuando hacen un trabajo. Este sistema de tres patas, creo que tenemos que tener claro que ya está instalado dentro de cada una de nuestras compañías. Yo lo que voy a tratar de mostrar es cómo, conectando estos tres factores, estas tres patas, deliberadamente podemos convertir este sistema en un diferencial competitivo mucho más difícil de copiar, que va a ser la cultura de compromiso. Vamos a conversar el cómo podemos cambiar la fricción a combustible en nuestra compañía, trabajando con las cuatro generaciones como activos y no como conflicto. Empecemos por las generaciones. Creo que no vale la pena que les explique lo que es un millennial. Casi todos ustedes lo saben. Lo que quiero mostrarles es un patrón operativo, porque cada generación tiene un detonador de compromiso distinto y cada generación tiene un detonador de salida también distinto. Vamos a ver aquí lo que realmente las mueve a las cuatro generaciones. Lo que estamos viendo no es un mapa de conflictos, en realidad es un mapa de activos. Y como siempre, nosotros podemos ver el medio vaso lleno o el medio vaso vacío.
Yo prefiero generalmente en casi todas las cosas que enfrento ver siempre el vaso medio lleno. Los boomers tienen algo que ninguna inteligencia artificial puede replicar. Tienen el contexto histórico y el criterio de haber visto ciclos completos durante todo el tiempo que han trabajado. ¿Qué es lo que busca un boomer? Una persona de más de 55 años. Generalmente lo que ellos buscan es legado, dejar un legado y respeto. ¿Y qué es lo que más temen? Sentirse reemplazables. Por otro lado, la generación X es una generación que traduce el mundo analógico y digital. Es una generación que busca tener autonomía y es una generación que está orientada mucho a los resultados. La generación X es la generación bisagra, porque vivió la transición de lo analógico a lo digital. Así que no rechaza la nueva tecnología como podría hacerlo un boomer, más bien la usa. El riesgo es que se nieguen a adoptar la inteligencia artificial o herramientas nuevas, simplemente que la adopten solo desde la superficie. Generalmente, la gente de generación X usa la tecnología nueva porque toca usarla o porque la compañía ya la implementó dentro de la empresa, pero no la integran de verdad a cómo piensan y a cómo resuelven sus problemas. Por otro lado, tenemos a los millennials. Los millennials diseñan sistemas con propósito y buscan crecimiento dentro de la compañía, pero también tienen temores y el principal temor que ellos tienen es a estancarse. El detonador que mueve a los millennials es el propósito y es el crecimiento. Mientras sientan que siguen avanzando, aprendiendo, asumiendo más responsabilidades, viendo un camino hacia algo, se sienten comprometidos. El riesgo aparece cuando ese sentido de avance se detiene, pero la persona no lo comunica abiertamente. Es decir, un millennial puede sentir que no está avanzando, que se está deteniendo, pero generalmente ocurre que no lo comunican y no lo comparten. Y finalmente tenemos a la generación Z. La generación Z tiene algunas características que son muy potentes. La generación Z, por ejemplo, tiene mucho más velocidad de aprendizaje, especialmente en nuevas tecnologías, y tiene una capacidad enorme para operar en incertidumbre. Muchas veces estas características no las podemos observar desde el trabajo del día a día. Es una generación que le gusta poder ser auténticos y también ambientes de trabajo flexibles. ¿Cuál es el detonador que mueve a la generación Z? La autenticidad y la flexibilidad. Es la generación que creció con la idea de que el trabajo debe respetar quién eres tú, no exigirte que actúes en un rol o en un papel. ¿Cuál es el riesgo en esta generación? Generalmente es que aparece cuando las herramientas de gestión o de medición, especialmente la inteligencia artificial, la sienten no como una herramienta de gestión, sino como una herramienta de control. Muchas veces la inteligencia artificial puede verse así. Como pueden ver, el problema estratégico no es que sean incompatibles estas cuatro generaciones, es que la mayoría de las empresas han sido diseñadas para una sola generación, dependiendo de la edad del fundador, dependiendo del tiempo que tiene la compañía. Y todos seguimos gestionando los cuatro sistemas o las cuatro generaciones con el mismo sistema, con el sistema que implementamos en el momento en el que lo implementamos. Algunos boomers como yo implementaron su empresa hace 20 años y lo implementaron desde la visión de nuestra generación. Algunos de ustedes son millennials, algunos de ustedes son generación X y seguro estoy compartiendo también esta presentación con algunas personas de generación Z. Y lo que podemos inferir y lo que podemos entender es que las hemos diseñado de acuerdo principalmente a nuestra generación. Es un sistema hecho para nuestra generación. Acá quiero hablarles de un concepto, más que de un concepto de una persona, del conector generacional. El conector generacional ya existe en nuestra empresa, solo falta nombrarlo. Y ustedes se preguntarán, ¿es un cargo nuevo? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuántos conectores generacionales debo tener en la compañía? Y la respuesta es bien simple. Ya existen en tu empresa, solo que nadie los ha nombrado. No los han nombrado ustedes y probablemente no los nombré yo hasta hace algún tiempo.
Y son personas que uno las puede visualizar en la empresa que tienen ciertas características. Por ejemplo, son personas que tienen confianza transversal actualmente. Es decir, diferentes generaciones confían en esa persona. Este es un rasgo no negociable para encontrar un conector generacional. Son personas a las que todos acuden antes de ir al jefe y todos nosotros debemos haber detectado que hay muchas personas o algunas personas en la organización donde siempre se enteran de muchas cosas antes que el mismo jefe. Son personas en las que todos confían, son personas con capacidad de moverse entre las distintas generaciones que tenemos. Generalmente son personas discretas y personas con criterio. Una característica importante para tener conectores generacionales es que no sean chismosos, que sean personas confiables y que sean personas a los que acuden muchos colaboradores sin motivo aparente. Ese es un poco el perfil del conector generacional. Y nosotros, todos, tenemos algunos conectores generacionales o varios conectores generacionales dentro de la compañía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nombrarlas y reconocerlas. Y eso tiene costo cero. ¿Cuánto tiempo requerimos que esa persona le dedique a jugar este rol? 2 o 3 horas al mes, no más. Y una reunión mensual de 30 minutos con el líder del área en la que está para que nos pueda dar feedback de cómo se está moviendo el sistema de estas 4 generaciones. ¿Qué feedback podría darnos un conector generacional? Por un lado, señales de desconexión temprana. No estamos hablando de quejas formales, sino de cambios de patrón. Alguien, por ejemplo, que antes participaba en las juntas activamente y ahora ya no lo hace. O comentarios informales como fulano ya no se queda ni 5 minutos después de la hora. O simplemente siento que el equipo está más apagado este mes que el mes anterior. Este tipo de comentarios son señales típicas de algún grado o nivel de desconexión temprana que tienen algunas personas. ¿Qué más nos pueden dar como información? Nos pueden indicar si existe alguna fricción intergeneracional específica en cierto grupo de trabajo. El conector generacional suele detectar el porqué detrás de un conflicto que muchas veces el jefe solo ve como síntoma. No sé si les ha pasado a ustedes como jefes o como cabezas y líderes de su organización que notan que 2 personas chocan en una reunión. Generalmente el conector ya sabe por qué están chocando. Por ejemplo, él puede saber que uno siente que el otro no respeta su experiencia, porque tiene una persona mayor, siente que personas menores no están respetando su experiencia y el tiempo que tienen en la empresa. Pero el conector también sabe que la otra persona siente que no le están dando espacio para proponer. Eso es oro para que el líder intervenga con precisión y no a ciegas. Y esa es la información que podemos obtener también de un conector generacional. Y finalmente, lo que el equipo no diría directamente al jefe. Eso pasa mucho en las organizaciones y no pasa por miedo necesariamente, sino porque hay una jerarquía. Hay muchas cosas que cada una de las personas que trabajan no le dirían a su jefe. Por ejemplo, cosas como cargas de trabajo desbalanceadas que notan que ocurre dentro de su equipo, alguien que está mentalmente ya buscando otra oportunidad y que les ha comentado eso, o incomodidades con una decisión reciente que nadie cuestionó en la reunión, pero que generó mucho ruido después. El conector lo que nos va a dar a todos nosotros es un radar de lo que pasa por debajo, de lo que muchas personas no ven, de lo que los líderes no vemos. En realidad no es un proyecto, es un hábito que tenemos que generar. Nosotros creo que todos, observando un poco, podemos encontrar varios conectores generacionales dentro de la compañía que tengan el perfil que les he comentado e implementar y nombrar a estos conectores generacionales para que ejecuten un rol que nos va a generar un radar de cómo están las relaciones en este sistema en el que conviven 4 generaciones, tiene un valor importantísimo. Quisiera detenerme un poco a reflexionar sobre un punto. Creo que muchos de los que estamos acá debemos tener hijos, algunos probablemente más de uno.
No sé si les pasa, como me ha pasado a mí, yo tengo cuatro, que teniendo el mismo estándar de exigencia con todos nuestros hijos, los mismos valores, y buscando darles la misma crianza, aplicamos formas y tácticas distintas con cada uno de ellos para comunicarnos, para reconocer las cosas que hacen bien o para orientarlos de manera distinta, dependiendo de la edad de cada uno, de cómo es o de las aspiraciones que cada uno tiene. Creo que todos tratamos en la educación de nuestros hijos de comunicarnos, dar feedback y reconocerlos de manera distinta porque cada hijo es distinto. Y eso lo tenemos que tratar de trasladar a nuestra gestión empresarial actual. Reconocer, comunicarnos y dar feedback a nuestros colaboradores exige un mismo estándar para todos, pero requiere tácticas distintas. Por ejemplo, un boomer espera reconocimiento generalmente público y formal. Él esperaría que te comuniques por correo electrónico con él y que el feedback que tú le des sea periódico, sea formal y que sea cada cierto espacio de tiempo que ha sido predefinido antes de que empiece el año. Pero por otro lado, tienes a la generación Z. Y la generación Z son personas menores que tienen un perfil distinto y que probablemente aprecian mucho más el reconocimiento inmediato y digital, porque viven en ese mundo. Que te comuniques con ellos con videos muy cortos, de manera sincrónica, y que el feedback que les des sea pequeño, un microfeedback, pero continuo. Ellos esperarían, por ejemplo, comparados con los boomers, un feedback continuo y no periódico, formal y una vez al año, como muchas veces se realiza. Generalmente, cuando hablamos de estos temas, escucho una objeción de varias personas con las que comparto estos conceptos. Algunos me dicen, oye, yo tengo 100 o 200 colaboradores en mi empresa. ¿Cómo gestiono esto sin que se vuelva un caos? Me costaría mucho hacerlo. Acá lo importante es entender que la clave es que no lo gestionas tú directamente, lo deben gestionar los líderes de cada equipo. Lo que tú debes hacer es generar los parámetros. Apoyándote en IA, puedes lograr implementar tácticas distintas de manera continua y dirigida a cada generación. Sin inteligencia artificial es un poco más difícil, es un poco más complejo, toma más tiempo y es un poco más costoso. El nivel de diferenciación que necesitas en realidad no es sofisticado. No es que no reconozcas a los de generación Z, es que los estás reconociendo, por ejemplo, hoy día en un canal equivocado. O si tu sistema está hecho para la generación Z, a los boomers probablemente lo estás reconociendo también en un canal equivocado. Esos errores no cuestan dinero, cuestan atención. Un tip que les doy para empezar con un proyecto en el que tú puedas trabajar un sistema de reconocimiento, comunicación y feedback diferenciado con todas las generaciones, eh, y que creo que les va a servir mucho, es tener una conversación de 10 minutos con cada persona de la organización. No la tienen que tener ustedes, la tienen que tener los diferentes jefes. Esta conversación de 10 minutos una vez al año puede tener preguntas como ¿cómo prefieres que te reconozca? ¿Por dónde te gustaría que te comunique, que me comunique contigo? ¿Con qué frecuencia te gustaría que te dé feedback? Este tipo de preguntas permite que nosotros, sin cambiar los estándares, sin dejar de ser exigentes con todos los colaboradores y sin dejar de esperar un valor agregado de cada colaborador, usemos y diseñemos sistemas distintos para gestionar a cada una de las generaciones que tenemos. Vamos a hablar ahora de la inteligencia artificial como una herramienta para poder ser un igualador generacional. Yo tengo un equipo de colaboradores donde la generación Z, y eso lo hemos descubierto hace no mucho tiempo, usa la inteligencia artificial para ser 3 veces más productivos de lo que son a nivel personal. Y han traído una serie de proyectos que nosotros les hemos llamado Cowin, donde me han demostrado que pueden ahorrar entre 20, 30 y 40 horas al mes de su trabajo utilizando IA.
Estos trabajadores, en la mayoría de los casos, cuando empezaron a usar IA, lo usaron con licencias personales, pagando ellos mismos su inteligencia artificial. Y lo increíble es que en muchos casos lo que hemos observado es que su jefe, que tiene 40 o 50 años, no lo sabía. O peor aún, cuando estos chicos les presentaron el proyecto, lo que hicieron fue darles una palmada y seguir en el camino. Como podemos ver, esto no es un problema tecnológico, es un problema de gestión. Y tenemos que entender que la generación Z ya está usando en nuestra organización, sin pedirnos permiso, todo lo que puede para ser más productivos en su trabajo y hacerlo en menos tiempo. Los millennials también la usan. Los millennials, perdón, discúlpeme, tengo que pasar esta diapositiva. Los millennials también la usan, pero más para temas personales y sin mucha profundidad. Todavía no encuentran retornos suficientes para lanzarse a aplicarle en su trabajo. Como los millennials tienen como características que son muy orientados a resultados, cada vez que emprenden un proyecto están buscando que tenga un retorno. Y hoy es difícil encontrar, porque recién están entrando en inteligencia artificial, retornos cuantificables. Y entonces es por eso que generalmente el millennial no está usando la inteligencia artificial para aplicarla a su trabajo y ser más productivo. Por otro lado, tenemos a la generación Z, que adopta la inteligencia artificial, pero sin ver un retorno claro y medible. Y eso hace que nadie los pueda frenar. Los boomers se resisten si sienten que la inteligencia artificial los invalida. ¿Qué quiere decir esto? Que los boomers, como son personas como yo, de más de 55 años, pueden sentir que la inteligencia artificial los invalida porque nos cuesta mucho adoptar nuevas tecnologías, por la edad y por los años de experiencia que tenemos y porque muchos de nosotros arrancamos a trabajar e incluso estudiar en la universidad sin tecnología. Nos cuesta más y naturalmente adoptar nuevas tecnologías es todo un reto para nosotros. Hoy la inteligencia artificial, para bien o para mal, no es una opción. Es una obligación que tenemos en todas las compañías de adoptarla para mantener una empresa sustentable en el tiempo y mantenernos competitivos. Y digo mantenernos porque ya no estamos hablando de que la IA nos puede generar ventajas competitivas, necesariamente, porque está a disposición de todos. Pero si no adoptamos, si no la incorporamos en la compañía, lo que vamos a perder es mucha competitividad y probablemente en el tiempo ser sustentables como compañía. En consecuencia, la conclusión es que debemos adoptar la IA, pero para adoptarla tenemos que hacerlo con orden. Tenemos todos que generar un gobierno de inteligencia artificial dentro de la compañía que establezca las reglas, que proteja la confidencialidad de la información y que nos ayude a guiar a todas las personas a que desarrollen proyectos de IA que generen valor agregado. Pero como todo lo que recién se aprende, una recomendación especialmente para utilizar inteligencia artificial en el mundo de gestión humana es asegurarnos de implementar proyectos muy pequeños, que nosotros le llamamos quick wins, y que son proyectos que generalmente cuesta muy poco implementarlos, requieren de poco tiempo para lograr los objetivos y que tienen retornos pequeños. Es importante entender que como todo en la vida, cuando algo se aprende, debemos dar primero los pasos más pequeños y después ya enfocarnos en proyectos más grandes. Como líderes, creo que debemos hacernos cargo de accionar el ingreso de la inteligencia artificial en nuestras empresas y es una responsabilidad que no podemos evadir. Ahora, lo que quiero que veamos son tres ejemplos de usos concretos que pueden implementar hoy mismo sin un equipo de tecnología sofisticado. El ingreso de un colaborador es un momento muy importante para generar compromiso y lograr un buen engagement inicial. Como todos ustedes saben, la primera impresión es una de las más importantes y la que gatilla el concepto que tiene cualquier persona de otra o de alguna empresa.
Entonces, darles la bienvenida y lograr que enganchen desde el comienzo no es tan difícil como parece. Crear un onboarding personalizado por generación no requiere de una inversión grande ni es complejo hacerlo. Podemos, por ejemplo, usar herramientas como ChatGPT para crear plantillas por perfil generacional y con herramientas de valor razonable. Por ejemplo, creo que muchos de los que estamos aquí trabajamos con Microsoft 365. Dentro de Microsoft 365 tenemos Viva Learning, que es una herramienta que muchas veces viene incluida en el precio que pagamos y que nos permitirá lograr procesos de onboarding personalizados por generación. El segundo uso que podemos darle a la IA muy rápidamente es la transferencia de conocimiento. Creo que muchos de los que estamos aquí tenemos personas que tienen 8, 10 o 15 o 20 años en la organización, quizás nosotros mismos, y que por todos estos años que tenemos trabajando, sabemos resolver, por ejemplo, crisis operativas que se han generado a las 11 de la noche y que tenemos que solucionarlas antes de que la gente empiece a trabajar al día siguiente. Nosotros o estas personas han enfrentado situaciones complejas y difíciles durante todos los años que han trabajado. Todo ese conocimiento y todo ese expertise no está en ningún manual, está en la cabeza de cada una de estas personas. Y cuando esta persona se va o cuando esta persona se jubila, lo que nos pasa es que perdemos todo ese conocimiento. Es un conocimiento que es muy difícil de transferir. Hoy, con la inteligencia artificial, no vamos a reemplazar a la persona, pero tenemos un vehículo para poder transferir todo lo que esa persona sabe antes de que sea tarde. En este caso, el costo de implementarlo es solo tiempo. Y el tercer uso que podemos darle, que es el que más me entusiasma a mí, es el análisis de engagement. En lugar de esperar una carta de renuncia o de que una persona clave de la organización se vaya, las herramientas que podemos utilizar con inteligencia artificial nos permiten analizar patrones que ya existen o que se producen en sus sistemas y que nos dan señales probablemente 60 o 90 días antes de que las personas puedan tomar una decisión de irse. Esa ventana de contar con esa información antes de que una persona tome la decisión de irse puede cambiarlo todo. Como ya lo mencioné antes, si usamos Microsoft 365 o cualquier otro software, probablemente en Vive Insights tienen esta herramienta sin costo adicional. Y si no la tienen, si no trabajan con Microsoft, por ejemplo, podemos trabajar con Google Forms y algunos minutos de uso de inteligencia artificial para analizar. Con estas dos cosas ya tenemos el 80% del valor a costo casi cero. ¿Para qué? Para analizar el engagement de las personas. En la mayoría de las empresas medianas, el 80% del valor de estos tres usos se logran con herramientas como les dije que ya estamos pagando o con una simple licencia de inteligencia artificial generativa de bajo costo, que puede costarnos a nosotros 20 o 40 dólares al mes por usuario. Como pueden ver, aquí tenemos tres posibilidades de hacer uso de inteligencia artificial para reducir el choque generacional. Pero el verdadero cuello de botella no es en realidad la herramienta, es la decisión de accionarla, es la decisión de buscar reducir este choque generacional que tenemos y la capacitación en el uso de la inteligencia artificial. Mi recomendación de frecuencia sobre estos tres usos es empecemos por la transferencia de conocimiento. ¿Por qué? Porque tiene un costo muy pequeño, se puede implementar en poco tiempo y los resultados creo que van a ser sorprendentes para que las siguientes generaciones que estén en la compañía puedan quedarse con el conocimiento de las personas que están por irse o que se van a ir. En segundo lugar, yo haría la implementación del análisis de engagement, porque construye un hábito de medir. Si nosotros implementamos esta herramienta, lo que vamos a hacer es medir constantemente el engagement que tienen las personas con la organización. Y finalmente yo recomendaría implementar en tercer lugar el onboard, para cuando ya tengas una cultura más o menos establecida y la puedas aplicar de mejor manera. Estas tres herramientas, en resumen, creo que pueden ayudar mucho a reducir el choque generacional que tenemos en la compañía.
El experto no aprende IA, la IA aprende de él. Y este concepto que creo que todos lo tenemos claro, aunque no estemos, nosotros lo tenemos claro, pero muchas personas dentro de la organización podrían no estar claros respecto a este punto. Antes de seguir, me gustaría hacer una aclaración. Probablemente varios de ustedes o varios de nosotros en esta sala tenemos más de 55 años, ese es mi caso, y tenemos algunas de estas características que son importantes. Muchos años de experiencia, un criterio ganado en el campo y en el tiempo, y una sabiduría que hemos ido creando y desarrollando con los golpes que hemos tenido durante toda nuestra vida laboral. Lo que voy a compartir no es una técnica para gestionar a otros desde arriba. Es la misma conversación que debemos tener con nosotros mismos cuando nos toca adoptar una herramienta nueva. El error que comete la mayoría de las empresas es presentar la inteligencia artificial al experto senior, al boomer, como algo que tiene que aprender a usar. Eso pone al boomer en una posición de alumno y nadie con 20 o 25 años de experiencia quiere sentirse alumno de una máquina. Agréguele que además le cuesta adoptar nuevas tecnologías. El encuadre correcto yo creo que es el inverso. Tú eres el experto, la inteligencia artificial es tu asistente, ella aprende de ti. Tú le dices lo que sabes y ella lo organiza para que perdure. Cuando lo presentas así, la resistencia baja o desaparece. Ustedes y sus reportes directos suelen buscar invertir solo en proyectos que tengan retorno. Y es natural. Parte de nuestra responsabilidad es no gastar, sino invertir. Para que adopten la inteligencia artificial, debemos llevarlos a empezar con proyectos pequeños, como ya les dije antes, quick wins, tanto en inversión como en tiempo de implementación. Proyectos que sean fácilmente medibles y con retornos mucho más claros. De esta forma vamos a lograr que la organización vaya adoptando la inteligencia artificial, invirtiendo muy poco y aprendiendo para después poder escalar a proyectos bastante más grandes. En sus empresas, seguro, muchos de ustedes tienen colaboradores Z y quizás algunos millennials que han adoptado la inteligencia artificial hace ya bastante tiempo. Lo increíble es que no solamente la están usando estos chicos para uso personal, sino también para ser mucho más productivos en su trabajo. Y estoy seguro que varios no sabemos cuántos de ellos están usando la inteligencia artificial para ser más productivos en su trabajo y además qué es lo que están haciendo. Bueno, mi conclusión es que a ellos es a los que hay que darles el ownership de todos los quick wins que queremos implementar, como estos tres que les he mencionado. Lo que hay que hacer es mapearlos. Hay que detectar quiénes son las personas que están utilizando inteligencia artificial dentro de mi compañía aplicada a su trabajo, a ser más productivos y a ser más eficientes. Yo les aseguro que si hacen un mapeo de esto van a encontrar muchos champions dentro de su organización a quienes les pueden entregar el ownership de todos estos proyectos de inteligencia artificial o quick wins que van a ayudarnos a gestionar mucho mejor nuestro sistema. Antes de seguir, necesito que todos estemos hablando el mismo idioma cuando hablamos de compromiso. Cuando hablamos de compromiso, algunos piensan en antigüedad. Tengo una persona que está 15 años en la organización, nunca se queja, es el más comprometido. O en lealtad, yo tengo una persona que nunca me falla cuando lo necesito. Siempre cuento con su apoyo porque nunca me ha fallado. Bueno, no necesariamente las personas que se quedan en la compañía mucho tiempo o son leales están comprometidas. Puede ocurrir que sí, pero muchas veces no. Creo que es importante saber que generalmente uno es fiel a una persona, pero está comprometido con una compañía. Otras personas también piensan en satisfacción. El clima está bien, el equipo está contento, en consecuencia tengo un equipo comprometido. Pero un colaborador puede estar contento y dar lo mínimo todos los días. Eso es comodidad. Eso es tener gente en zona de confort.
que está contenta porque el ambiente de trabajo es bueno, porque la relación con con otros trabajadores es muy buena, porque hay una serie de beneficios, pero no necesariamente está comprometida. Y ahí es a donde quiero llegar sobre el concepto de compromiso que creo que tenemos que tener todos para efectos de esta presentación. El compromiso real es solo una cosa, es la disposición de dar más de lo requerido porque me importa el resultado, porque quiero agregar valor, no porque me lo exige, sino porque tengo una conexión con el propósito, porque todo lo que hago y porque todo lo que busco tiene que ver con el resultado y con agregar valor, porque detrás de todo hay un propósito. Esas son las personas comprometidas. La prueba de fuego es simple. No les debe haber pasado, a mí me ha pasado en varias ocasiones, y es que cuando aparece un problema, ejemplo, llama a un cliente a quejarse y generalmente lo llama a alguien del equipo comercial con quien gestionó el negocio y a través de quien están trabajando con nosotros. Y la pregunta es quién lo resuelve. Si es una persona comprometida la que recibe la llamada del cliente, esa persona va a resolver el problema a pesar de que no esté en el scope de su responsabilidad. Y después va a buscar solucionar el problema en términos de quién debió solucionar la queja de mi cliente. En consecuencia, ser comprometido es el que toma acción independientemente de que sea su responsabilidad. Tener colaboradores fieles que se queden mucho tiempo es bueno, no es malo en las compañías. Y a muchos de nosotros nos gustaría quedarnos especialmente con los que sentimos que son claves o aportan valor. Pero tener claridad sobre el compromiso es vital para poderlo gestionar. Aquí lo que quiero presentarles es el sistema de compromiso en tres niveles. A nivel individual, a nivel equipo y a nivel empresa. Cuando buscamos compromiso en nuestra gente, tenemos que tratar de lograr que sea en estos tres niveles. A nivel individual, con el jefe, a nivel de equipo, donde compartimos objetivos comunes, y a nivel de toda la compañía. A nivel individual, ¿qué recomiendo? Tener un check-in con tus reportes directos de 15 minutos por semana o de 20 minutos por mes. Pero este check-in tiene que ser una conversación personal, no una conversación sobre el avance de tareas o de consecución de objetivos. En este tipo de conversaciones individuales de 15 minutos, las típicas preguntas que debemos hacer es ¿cómo estás tú? ¿Qué te está frenando hoy día, por ejemplo, para hacer tu trabajo? ¿Cómo va tu relación con tu equipo? ¿Cómo está la relación con personas de otras áreas? ¿Hay algo en lo que yo te pueda ayudar? Este tipo de conversación es un check-in que nos permite determinar cómo está la persona, qué espera de nosotros y cómo podemos ayudarlas. Si en esta conversación nosotros o el jefe directo habla más del 30% del tiempo, la conversación falló. El segundo sistema de compromiso en tres niveles es con el equipo. Con el equipo de reporte directo, es decir, lo tenemos que hacer nosotros con las personas que nos reportan y lo tienen que hacer cada uno de los líderes de la compañía con las personas que lo reportan a ella. Yo aquí les hago una pregunta. ¿Cuántas veces el último año han tenido conversaciones sobre qué están logrando más allá de los KPIs? Sobre qué frena al equipo, sobre cómo se están integrando con otras áreas o para qué importa lo que están haciendo. Este tipo de conversaciones son vitales. Son conversaciones donde no hablamos de lo que hablamos todos los días o en reuniones mensuales formales, donde no hablamos de objetivos, de logros o de problemas. Son conversaciones que tenemos más a nivel personal y a nivel de feedback con los equipos. Y finalmente, con la empresa. Yo quiero preguntarles cuántas veces al año se reúnen ustedes con todos sus colaboradores en una reunión formal para comunicarles y alinearlos en la dirección de la compañía, donde les cuentan hacia dónde estamos yendo y por qué, donde les cuentan qué hemos logrado hasta el momento, qué retos se nos vienen el resto del año y sobre todo el porqué de hacia dónde estamos yendo.
es clave y es crítico que todos los colaboradores sepan hacia dónde vamos, qué hemos logrado, qué retos tenemos y sobre todo el porqué de todo lo que estamos haciendo. Tenemos que tener claro, como lo dije antes, el propósito genera compromiso. La objeción más frecuente que observo para aplicar este sistema, que lo he escuchado a algunas personas, es no tengo tiempo. Porque si tengo 5, 6 o 7 reportes directos y hago 15 minutos con cada uno a la semana, son casi 2 horas semanales. Y no tengo tiempo para dedicar 2 horas semanales a tener una conversación con cada persona. Bueno, esto es válido. En caso que la respuesta sea no tengo tiempo, no lo hagas semanalmente con todos. Pero sí asegúrate de que de que con ningún colaborador pasen más de 30 días sin una conversación real con su líder. Esto creo que es vital. Este sistema de compromiso de 3 niveles, yo lo estoy empezando a aplicar en mi empresa, pero tengo Ok. referencias de muchas compañías que lo han aplicado y que les funciona espectacularmente bien para generar compromiso, tanto a nivel individual, a nivel de equipos, como a nivel empresa. Creo que es algo, en esta diapositiva lo que creo que podemos ver es que todos somos conscientes que lo que no se mide no se gestiona. Creo que todos los que estamos presentes hoy día medimos rentabilidad, medimos aspectos financieros, medimos crecimiento de la compañía, medimos todo. ¿Y para qué lo medimos? Para tomar acciones después de conocer cómo nos está yendo. Aquí lo que les presento es primero el NPS o el Employee Net Promoter Score. Esta es una métrica que es simple, es ácida y es muy poderosa. No sé cuántos de ustedes lo utilizan. El Net Promoter Score básicamente es una pequeña encuesta de 2 preguntas que debería hacerse trimestralmente y de manera anónima a todos nuestros trabajadores. Algunas compañías lo utilizan o las incluyen estas preguntas en las encuestas de clima. El único problema es que la encuesta de clima es anual. En algunas empresas como la mía, la hacemos con 2 termómetros en diferentes momentos del año. Una de las 2 preguntas que es crítica hacer y que se le debe hacer a todo trabajador de manera anónima es, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan probable, siendo 10 lo más alto, qué tan probable es que recomiendes esta empresa como un muy buen lugar para trabajar a un amigo o a un familiar? Y si además estas respuestas las cruzamos con las diferentes generaciones, con las diferentes áreas y con los diferentes jefes, lo que vamos a obtener es un mapa de calor de su organización. Yo les dije que el ENPS es una métrica ácida y es muy ácida, pero es muy útil. Porque cuando tú tabules los resultados, solamente aquellos que califican con 9 o 10 son colaboradores promotores, son colaboradores realmente comprometidos y felices dentro de la organización. Igualmente de ácida porque todos aquellos que marcan entre 0 y 6 se consideran detractores. Este es el equivalente al NPS cuando trabajamos para hacer encuestas a clientes y obtener una cifra ácida de satisfacción, solo que llevado a la vida de gestión humana y de nuestros colaboradores. Por otro lado, tenemos otros 2 indicadores son donde realmente está la acción. Yo creo que no basta con saber que tenemos rotación alta, si lo sabemos. Necesitamos saber cuánta de esa rotación está en cada generación. ¿En qué momento del ciclo de vida de un trabajador es que se está produciendo esta rotación? ¿Y en qué áreas? Ahí es donde está el diagnóstico real. Y la respuesta nunca es, o la acción que tenemos que tener, nunca es un programa nuevo. En realidad es una intervención que tenemos que hacer quirúrgica. Tenemos que ir al área correcta, al líder correcto y tomar la acción concreta. Suelto esta pregunta para ver si todos tenemos esta otra información. ¿Sabemos todos cuál es la diferencia entre rotación esperada y rotación real? Este es un concepto sumamente importante para poder determinar si la rotación que tenemos en la compañía es alta o no.
dependiendo del sector, dependiendo de la industria, dependiendo de las características de nuestra compañía. Y finalmente, ¿saben ustedes quiénes usan inteligencia artificial dentro de su compañía? Si la usan para temas personales, si usan inteligencia artificial pagada o gratuita, ¿qué hacen con la inteligencia artificial que están usando? Si la están usando para su trabajo y para ser más productivos. Si no lo saben, creo que deberían hacerlo. Ahí están lo que nosotros le llamamos los EA Champions, los EA Champions, que son aquellas personas que están mucho más adelante en el uso de inteligencia artificial y que ya lo están aplicando en el trabajo. Y ellos son los champions porque son con quienes deberíamos empezar a desarrollar los quick wins y los proyectos de inteligencia artificial que tenemos dentro de la compañía. Creo que es importante quedarnos en esta diapositiva con que así como que nosotros medimos las ventas, medimos el crecimiento, medimos la rentabilidad, medimos las finanzas y luego tomamos acción, debemos hacer lo mismo para gestionar personas y lograr compromiso. Debemos medir y debemos tomar acción. Ya para ir cerrando, lo que me gustaría es detenerme en un punto que es importantísimo, que es tratar de lograr cambiar la gestión que tenemos hoy uniforme de todas nuestras generaciones en experiencias personalizadas. Aquí me quiero detener en la última fila. Hoy, en la mayoría de empresas medianas, el dueño se entera de que hay un problema de compromiso cuando ya se fue el talento. Y eso lo hemos visto en las respuestas que han dado a las preguntas que les hemos hecho en la encuesta antes de esta reunión. Eso es gestión reactiva y su costo es exponencial. El sistema que les describo convierte la gestión del compromiso en gestión proactiva. Todos usamos dashboards para medir gestión financiera, gestión de operaciones y gestión comercial. Usémoslo también para medir a nuestra gente. No solo una encuesta anual de clima, usemos la inteligencia artificial para medir continuamente el compromiso de las personas. En los próximos años, la ventaja competitiva de una empresa mediana no va a estar en su producto ni en su tecnología, pues ambos se pueden copiar. Va a estar en su capacidad de atraer, comprometer y retener talento que pueda dar lo mejor de sí. Les dejo tres acciones para la semana que viene y ojalá que puedan implementarlas. Les propongo cerrar esto con ese compromiso. El mapeo generacional que les va a dar a ustedes claridad. Va a ser fácil de implementar y cero costos. Sepan cuántas personas por generación tienen en la compañía y cuántas en cada área. El check-in de 15 minutos con sus reportes. 15 minutos con cada uno de sus reportes la próxima semana. Les va a brindar señales de cambio para poder luego accionar. Y les propongo lanzar una encuesta, una mini encuesta de NPS anónima, con cortes por área, por generación y por equipos, que les dará la línea base para ver si en 90 días están mejor o están peor. No les pido que transformen la empresa la próxima semana. Les pido que empiecen a medirla y a hablar diferente. Finalmente, la pregunta con la que quiero que se vayan hoy es esta. En su empresa, el compromiso del colaborador es un indicador estratégico que tiene la misma relevancia que le evita la participación de mercado o la satisfacción del cliente. Si la respuesta es no, ya saben cuál es el primer paso. Y si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es, ¿tienen el sistema para gestionarlo con la profundidad que exige un mundo de 4 generaciones y inteligencia artificial? Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por tu presentación, muy, muy increíble. Así que si estás de acuerdo, pasamos a algunas preguntas que nos fueron dejando la audiencia en el chat. Una pregunta que nos dejaron fue, ¿cómo podemos lograr que los gerentes de diferentes sectores comprendan el verdadero compromiso entre equipos y dejen de enfocarse únicamente en los KPIs de sus propias áreas? Bueno, es justamente un poco de lo que hemos hablado hoy día. Y yo creo que para que lo logren es que deben entender, por ejemplo, yo hablé de lo que cuesta perder una persona que tiene talento.
o yo hablé de lo que significa que una persona no esté comprometida. Una persona no comprometida produce el 60% de la capacidad que tiene. Entonces, ¿cómo convenzo yo hoy a un gerente diaria o a un líder diaria? Lo convenzo con KPIs, lo convenzo con cifras que indican si está performando bien o performando mal, y lo convenzo con objetivos que le pongo a principios de año. Esa misma forma es que la que tengo que empezar a aplicar para que todos generemos mayor compromiso. Tenemos que generar indicadores. Tenemos que entender, y tienen que entender nuestros líderes, que conviven con cuatro generaciones completamente distintas. Y creo que la respuesta, en muchos casos, cuando hablamos de cuatro generaciones, no es quedarnos como muchos de mi generación se quedan. No, esta nueva generación Z es un desastre. Esta nueva generación Z entra, se va cuando quiere, no está comprometida, no está feliz, es engreída. Como yo les puse el ejemplo de los hijos, cuando uno tiene hijos, tiene personas completamente distintas a las cuales exigirles el mismo estándar, exigirles que se comporten dentro de una escala de valores, pero cada uno de los hijos debe ser comunicado, reconocido de manera distinta. Entonces creo que eso es lo que debemos llevarnos hoy. Midamos, porque si medimos podemos exigir y nuestros equipos van a entender. Impecable, gracias Enrique. Tenemos una segunda pregunta. En tu experiencia, ¿cuál es la estrategia más efectiva para romper las barreras de comunicación entre las áreas operativas y comerciales cuando ambas identifican los errores en otros sectores y buscan culpables fuera de su propia área? Es difícil, yo creo que todos vivimos la fricción que hay entre las áreas comerciales y las áreas operativas, porque el área comercial lo que hace es hace el esfuerzo de traer un cliente y de venderle cada vez más. Y cuando el cliente se queja, siente que el problema es que el área operativa no está performando adecuadamente. Y esto tiene un símil con las generaciones, en cómo ven las cosas. Yo creo que la clave, y este es un proyecto que lo implementamos en mi compañía hace 3 o 4 años en el grupo, es lograr empatía de parte de estas dos áreas, por ejemplo. Es decir, ¿cómo puedo lograr yo que el área de comercial entienda y comprenda el esfuerzo y el trabajo que hace el área operativa y los problemas que enfrenta? ¿Y cómo puede el área operativa ser empática y entender todos los retos que tiene el equipo comercial, lo difícil que es traer un cliente y lo difícil que es fidelizar? Nosotros lo que implementamos es llevamos a todo nuestro equipo comercial a trabajar una semana al lado del equipo operativo y a ver lo que hacía el equipo operativo, a ver los problemas que enfrentaba el equipo operativo en el día a día. Y de la misma forma llevamos a algunas personas del equipo operativo a acompañar al equipo comercial una semana completa viendo lo que el equipo comercial hace. Este es un ejemplo de algunas cosas que tú puedes hacer. Yo creo que la única forma en que dos áreas que suelen friccionar puedan avanzar con el mismo objetivo es que sean empáticas una con la otra y entiendan ambas de que al final persiguen un solo objetivo, que es el objetivo de compañía. Y la compañía tiene diferentes objetivos que ha definido a principios de año y que la suma de las fuerzas de cada parte es la que va a lograr que ese objetivo se cumpla. Impecable, muy clara tu respuesta, Enrique. Y vamos con una última pregunta, nos estamos quedando sin tiempo, pero desde ya agradecerles a todas las personas que fueron dejando preguntas en el chat y en preguntas y respuestas. Y esta es netamente de inteligencia artificial. ¿Cómo puedo utilizar la inteligencia artificial para transferir conocimiento? ¿Es necesario crear un agente de inteligencia artificial? No, yo creo que no es necesario. Yo no soy un experto en inteligencia artificial, pero justamente hablamos de transferencia de conocimiento como una de las cosas que se pueden implementar rápidamente. Eh, y tú puedes transferir conocimiento desde el expertise, desde los años de trabajo, como le mencioné, muchos de los que tenemos 10 o 15 años o 20 años en la organización. Tenemos mucha experiencia y muchas vivencias de cosas que hemos vivido, de errores que hemos cometido, de cosas que hemos logrado solucionar o de las que hemos aprendido. Y ese conocimiento se va a quedar en nuestra cabeza si no lo podemos transferir. La inteligencia artificial hoy permite transferir ese conocimiento y nos permite transferirlo de una manera simple y poco costosa. Entonces,
¿Cómo hacerlo? Las herramientas específicas no se las puedo dar, pero yo creo que, por ejemplo, una cosa simple es grabar las experiencias que hemos tenido las personas que tenemos muchos años en la compañía, hacer un listado de todas esas experiencias que nos han enseñado algo, grabarlas y después utilizar inteligencia artificial para que nos convierte esa grabación en un video potente que puedan verlo cualquier persona de la organización y cualquier persona que ingrese a la organización, por ejemplo, en el onboarding o en un seminario de capacitación. Mm. Muchas gracias, Mucha- Enrique. Muchas gracias, Enrique. Fue un placer haber contado con tu presentación el día de hoy. Les Gracias a ustedes. agradecemos, les agradecemos a todos por su participación. Al cierre de la sesión les aparecerá una muy breve encuesta y les agradeceremos completarla para seguir agregando valor a nuestros eventos. Muchas gracias y nos reencontramos en el próximo evento de la comunidad Vistach. Gracias.